Miqueas, capítulo 7. ¿Listo? Mire cómo empieza la palabra del Señor acá. Desde el versículo 1 dice: miserable de mí, me siento como el recolector de frutas que después de cosechar no encuentra nada que comer. No encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha, ¿qué? Desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampas hasta sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día del juicio. Su honra de castigo ha llegado y su tiempo de confusión. No confíes en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caigan, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue, porque he pecado contra Él. Pero después Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a mano de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo: entonces, ¿dónde está el Señor, ese Dios tuyo? Con mis propios ojos veré su ruina, como lodo en las calles serán pisoteados. En aquel día, Israel, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. Vendrá gente de muchos países y te honrarán, desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río Éufrates y desde los mares distantes y las montañas lejanas. Sin embargo, la tierra se volverá vacía y desolada a causa de la perversidad de los que la habitan. Oh Señor, protege a tu pueblo con tu vara de pastor. Guía a tu rebaño, tu posesión más preciada, aunque viva solo en un matorral, en lo alto del monte Carmelo, que se alimente en los fértiles pastos de Basán y Galaad, como lo hacía en los tiempos pasados. Sí, dice el Señor, haré para ti grandes milagros como lo hice cuando te rescaté de la esclavitud en Egipto. Todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Estarán avergonzadas de su escaso poder. Se cubrirán la boca, mudas de respeto y temor, sordas a todos los que le rodean. Como serpientes que salen de sus guaridas, saldrán para encontrarse con el Señor nuestro Dios. Sentirán mucho temor de Él y temblarán de terror ante su presencia. ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Venezuela, Dios tiene tu vida en sus manos. Y quiero hablarles hoy acerca de la batalla del remanente. Durante muchos años, más de 20, 30 años atrás, se ha hablado y se ha profetizado acerca de lo que nosotros estamos viviendo y experimentando en el tiempo presente como nación. Para nosotros como iglesia esto no es un secreto.
Lo lamentable de todo esto, que aunque ha sido anticipado, ha sido anunciado para que el pueblo venezolano y el pueblo de Cristo se arrepienta, hemos hecho caso omiso a esa advertencia y no nos hemos arrepentido. Hemos vuelto nuestra mirada, hemos vuelto nuestro corazón a dioses, hemos vuelto nuestra mirada y puesto nuestra esperanza en hombres y en sistemas gubernamentales, creyendo que de ellos vendrá nuestro socorro, cuando la palabra del Señor dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es una promesa de parte del cielo, pero usted y yo tenemos que anclarnos y caminar conforme a ella. Ahora, lo que vivimos en el tiempo presente como nación no es de extrañarnos. Sabemos que no es una situación para nada sencilla, para nada simple. Empezar el año 2026 luego de un año 2025 un poco complicado, un poco turbio, y no saber qué hacer. El día de mañana muchos van a empezar labores en sus trabajos, otros van a empezar en los colegios, en las universidades. Otros no han descansado, van a continuar con sus labores y están pidiendo a gritos ya un respiro o un descanso. Pero sea cual sea el caso, sea cual sea la situación, nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo tenemos que aprender a discernir cuál es nuestro rol y cuál es nuestra posición. Ahora, dentro de todo lo que se ha anunciado, dentro de todo lo que se ha profetizado décadas atrás, se ha hablado acerca de un remanente fiel. La gran pregunta en esta mañana: ¿serás tú parte de ese remanente fiel? ¿Serás parte tú de ese grupo que ha quedado, que ha sido responsable, que ha puesto su mirada en el Señor, que a pesar de las circunstancias no depende de las crisis para adorar a Dios y serle fiel a Dios, sino que en todo tiempo le ha sido fiel a Él? Yo creo que aquí hay una iglesia de remanente. Yo creo que hay una iglesia de entendidos, una iglesia de ese grupo que quizás ha permanecido. Y me encanta porque la palabra remanente significa el que permanece. Ahora, pregúntale al que está a su lado: ¿serás tú el remanente? ¿Qué le respondió? No le dijo nada, ¿verdad? Entonces tenga duda. No, mentira. Pero el remanente es aquel que permanece. El remanente es aquel que no renuncia. Es aquel que no vuelve atrás. Es aquel que se cae pero vuelve a levantarse. El que dice: yo sigo adelante en el nombre del Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo me mantengo firme sobre la roca. Mire, es muy fácil ser creyente quizás en este tiempo donde todo el mundo se está convirtiendo y arrepintiendo. Porque a veces dependemos de espiritualidades de crisis. Un bombazo: Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, discúlpame por lo que hice en diciembre, amén, 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 amén. Mire, más de uno se arrepintió el 3 de enero. Sí, lo sé. Muchos hasta lloraron. Sí, estaba muy lejos. La Biblia dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay otros que dicen: este pueblo de labios me honra, pero sus redes sociales están lejos de mí. Pero en esta temporada las redes sociales de esas personas son evangélicas también. Todos los días publican versículos bíblicos, llamados a la oración, al ayuno, a la intercesión. Yo digo: wow, Dios tiene algo hermoso con Venezuela. Pero no podemos depender de las situaciones, de las crisis, de los bombazos como para despertar y reaccionar, sino que en todo tiempo tenemos que orar e interceder. Porque el remanente no es aquel que despierta únicamente en momentos difíciles, sino que en medio de toda circunstancia adversa puede decir: Señor, quiero serte fiel hasta el fin de mis días. Sea cual sea la situación, usted y yo hemos sido llamados a ser el remanente. ¿Y sabe cuál es la promesa de Dios para ese remanente? Que Él va a guardar y proteger al remanente. No a cualquiera. No a cualquiera que diga: yo soy cristiano, yo fui un día a la iglesia, yo medio me arrepentí, yo tengo un pie aquí, un pie allá, yo creo en Dios pero a mi manera. No. Dios ha prometido sobre Venezuela que Él va a cuidar a su remanente fiel. Y dice la profecía que
que sus manos serán las rejas de nuestra casa para guardarnos y protegernos de todo peligro. Yo lo creo. Pero para eso tienes que ser remanente. Ahora, ser remanente no es fácil. Porque si ser remanente significa el que permanece, ser remanente significa el que no vuelve atrás, el que no renuncia, el que se cae pero vuelve a levantarse y el que es fiel a Dios, el remanente va a tener batallas difíciles que lidiar. Y Miqueas, en el capítulo que acabamos de leer, habla acerca de lo que estaba aconteciendo en su nación y en su país. Si usted lee por completo el libro de Miqueas, estos 7 capítulos, usted va a decir, Señor, definitivamente, Miqueas está hablando sobre Venezuela. Y quiero quizás hablar de 4 batallas que presentó ese remanente, que presentó Miqueas. Y en primer lugar, Miqueas tuvo que pelear la batalla de la realidad interna. Había un conflicto dentro de la nación. Un conflicto donde se trabajaba, pero no era suficiente lo que se producía para poderse alimentar correctamente. Era un conflicto interno de traición, donde tenías que vivir desconfiado de todo el mundo, incluyendo de jueces y de gobernantes que solicitaban sobornos porque era una nación corrupta. ¿Será que algo de eso sucede? Mire lo que dice el versículo 7 y versículo 8. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad Dios me oirá. Enemigos míos no se regodeen de mí, no se rían de mí. Pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Miqueas entendió que no había batalla interna en la cual Dios lo dejaría desamparado. Que aunque otros fueran corruptos, aunque otros no fueran correctos, aunque otros no fueran íntegros, él era el remanente y tenía que pelear y batallar en contra de la corriente. ¿Sabe qué es difícil? Que en medio de un sistema tan permeado por la corrupción, haya gente todavía que se mantenga en integridad. Y ha sido increíble ver las noticias, como dicen, este está conectado, esta es una extensión, esta es una regleta, este tiene corriente 220, este tiene corriente 320, o sea, una locura. Ahorita todo el mundo está conectado. Pero usted como remanente tiene que ser fiel a Dios. Entender que su sustento viene de Dios. La Biblia dice, no he visto justo ni su descendencia que mendigue. Mira cómo Miqueas estaba lidiando en medio de una nación, en medio de conflicto. Una nación que no era íntegra, una nación corrupta, pero él fue el remanente fiel. ¿Serás tú ese remanente? Al igual que Miqueas, tú estás luchando todos los días en contra de un sistema interno. Una batalla interna que te dice, tranquilo, todo el mundo lo hace. Tranquilo, eso es normal. Tranquilo, esa es la cultura del venezolano. Tranquilo, esa es la viveza criolla. Tranquilo, que eso es lo que nos caracteriza. Usted y yo tenemos que romper con esa mentalidad de corrupción. Tenemos que sacar eso de nuestro corazón. Y usted dirá, pastor, pero yo no. Pero a lo mejor la nación sí. Y oramos y clamamos por arrepentimiento para que el Señor quebrante toda corrupción del corazón del venezolano. Toda trampa. Todo sistema corrupto, todo aquello que se quiera negociar por debajo de la mesa o en oscuridad, que Dios saque todo a la luz. Y era lo que estaba expresando Miqueas en ese momento, cuando decía, Señor, hay un remanente, tú vas a ser fiel con ese remanente, pero mira la situación de mi país. En segundo lugar, o la segunda batalla que amenazaba quizás la vida de Miqueas, es la batalla de la amenaza externa. Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Seré paciente cuando el Señor me castigue, porque he pecado contra Él. Pero después Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a mano de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí, diciendo, ¿dónde está el Señor
ese Dios tuyo. Si usted lee el contexto de la historia, usted va a poder encontrar que Asiria era un imperio poderoso y que Jerusalén estaba siendo asediada por Asiria, a tal punto de cumplir quizás con ese propósito de conquista sobre ellos, y aunque ellos trabajaban, estaban nerviosos por lo que podían hacer ejércitos contrarios. Miqueas no solamente luchaba como remanente por el conflicto interno de su país, ese conflicto de corrupción, esa desconfianza interna, sino que también había una amenaza externa de otros entes que se querían apropiar de sus tierras, de sus mujeres y de todo lo que ellos poseían. ¿Será que algo de eso está sucediendo en nuestro país? ¿Será que Miqueas pensó en Venezuela cuando estaba escribiendo el capítulo 7? La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero el remanente tiene que aprender a permanecer, no solamente con batallas internas, sino también con amenazas externas. Dios tiene el control de todas las cosas. Yo confío en Dios. La pregunta es, ¿tú confías en Dios? Número 3, el remanente tiene que lidiar con la batalla de confiar en el cuidado de Dios aún en medio de la crisis. Mira, hay gente que dice que confía y que cree, pero duda. ¿Sí o no? Y no es que no estés asustado, somos espíritu, alma y cuerpo, nuestras emociones tocan y uno dice, Dios mío, confío en ti, pero el corazón, ya tú sabes, está bombeando como más sangre de lo normal. Pero el remanente también tiene que lidiar con esta batalla de entender que Dios cuida de nosotros aún en tiempos de crisis. Aún cuando el dólar se dispare. Aún cuando el aparato productivo todavía no se active dentro de nuestro país. Aunque muchas tiendas no abran. Aunque no haya muchas fuentes de empleo. Aunque usted no pueda salir a ciertas horas de su casa. Dios tiene cuidado de su iglesia. El versículo 14 nos dice, oh Señor, protege a tu pueblo con tu vara de pastor, guía tu rebaño, tu posesión más preciada, aunque vivas solo en un matorral en lo alto del monte Carmelo, que se alimente en los fértiles pastos de Basán, de Galaad, como lo hacía en tiempos pasados. ¿Y qué dijo el Señor? Haré para ti grandes milagros, como los que hice cuando te rescaté de la esclavitud de Egipto. Mira lo que le estaba diciendo Miqueas a Dios. Señor, cuida de tu pueblo, pastoréalos, aliméntalos, presérvalos. A lo que Dios le respondió, haré para ti grandes milagros. Siempre se ha dicho que enero es un mes difícil, ¿sí o no? También se ha dicho que enero es un mes muy largo, que dura como 60 días. Lo tercero, y me ha sorprendido que en enero casi nadie cumple años, pero este enero me ha sorprendido. Todo el mundo está cumpliendo años en enero, Dios mío. Feliz cumpleaños, Stephanie, también, por si acaso. Sí. Ojo, se está publicando la foto de las personas y abajo aparece, si usted quiere dar una ofrenda, un regalo, lo puede hacer a ese pago. Ese es el pago móvil de cada cumpleañero. Para que no diga, te debo tu regalo. Ahí está. Así que si va a felicitar a Stephanie, ¿qué tiene que hacer? Pero ella no acepta ya bolívar, ella quiere dólares en efectivo, ¿no? O USDT. Bueno, pero que lo tenga ahí guardadito. Ahora, el remanente fiel de Dios está luchando y batallando en confiar que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros aún en medio de la crisis. No es fácil, no es sencillo. Quizás cuando tenemos buenas noticias confiamos en Dios y es muy fácil tener fe y la fe a millón. Pero cuando hay momentos difíciles es cuando nuestra fe está puesta a prueba. Y es cuando, como Miqueas, le decimos, Señor, protege a tu pueblo con tu vara de pastor, susténtalos, aliméntalos. Y la respuesta de Dios va a ser esa: haré para ti grandes milagros. Mire, yo estoy seguro
que Dios va a sorprender al remanente fiel en Venezuela. Yo estoy seguro de eso. Pero usted no puede vivir ni de espiritualidad de crisis, pero tampoco de espiritualidad prestada. Mira, ora por mí, asiste por mí, congrégate por mí, cree por mí. No, eso no funciona así. Eres tú quien tienes que ser fiel. Y la promesa es para ese remanente. Y la cuarta batalla, la cual lidiamos nosotros como remanente, es descreer en la restauración completa de una nación. Hay todavía escépticos, incrédulos, que esto no es posible, que sí es posible. Y por eso Miqueas en el versículo 18 dice: ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? ¿No seguirás enojado con tu pueblo para siempre? Porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Mire, sé porque sé que estamos en tiempo de juicio de Dios. Sí, y yo sé que eso no ninguna menos roba de nuestros labios. Pero es parte de lo que Dios necesita hacer: purificar una nación. Que una nación sea consagrada para que Venezuela sea restaurada y restituida conforme a la promesa del cielo sobre nuestras vidas. Yo creo en lo que Dios va a hacer, pero tenemos que prepararnos. Es por eso los anuncios que quizás dimos esta semana, el día martes que tenemos, ya se lo olvidó. Tenemos servicio online y nos estamos preparando para lo que viene, porque en unas próximas semanas vamos a empezar discipulado también, por la misma vía, en el mismo horario, el mismo martes. Vamos a tener varios salones virtuales de clase conforme al nivel de conocimiento de cada quien y todo eso. Pero el jueves vamos a tener nuestro tiempo en cada sector, en cada hogar, en cada casa, con cada familia. Ese tiempo de comunión. ¿Por qué? Nadie es un secreto. Ahorita estamos tomando medidas especiales. No es recomendable que la gente esté tan tarde por allí en las calles. Sean prudentes, sean sabios. Pero no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y el domingo, como todo el mundo toma vacaciones, como que todo está en paz, hacen como que, mira, bandera blanca hasta el lunes, ok. Nos congregamos. Sí, parece que los domingos no pasa nada. Pero hacemos lo que nos corresponde hacer. Entonces, observe lo que vivió Miqueas en ese momento y cómo oraba delante de Dios. Y yo quiero que usted en su casa pueda repasar todo ese capítulo, si es posible leer todo el libro de Miqueas, los 7 capítulos. Porque realmente cuando yo lo compartía, lo leía, yo decía, es increíble cómo me identifico con lo que él experimentó, pero cómo fue fiel a Dios aún en medio de ese tiempo. Él experimentó quizás la caída de Samaria, cómo era invadida sus ciudades, cómo eran sitiadas por el imperio asirio. Él vio la corrupción y la desigualdad social que había dentro de su ciudad, dentro de su país. Pero también pudo ver la crisis espiritual, donde habían profetas a sueldo. Gente que hablaba bien si le pagaban. Gente que profetizaba conforme a lo que el sistema de ese tiempo le podía ofrecer. Y déjeme decirle que parte del juicio de Dios sobre Venezuela es por gente que ha hablado en nombre de Dios, sin ser Dios quien realmente ha hablado. La Biblia dice, mía es la, no es suya. Usted ore por justicia, ore por misericordia y que Dios santifique nuestra nación. Cuídese usted de hablar en nombre de Dios cuando no sea Dios sino sus emociones, su corazón partidista. Que sea Dios a través de cada uno de nosotros, ministrando la palabra que Él quiere que sea ministrada. Y yo quisiera que te levantes por un momento y vamos a orar. Hemos orado, hemos clamado por nuestro país. Pero quiero que levantemos un último clamor por la mañana de hoy.
por nuestro país. Necesitamos este tiempo, este espacio para gozarnos, disfrutar, adorar a Dios juntos, compartir, claro que sí. Pero estamos viviendo momentos sensibles dentro de nuestra nación. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y esto no se trata de un evangelio de psicoterror, pero sí se trata de comprender cuál ha sido la palabra que Dios ha hablado desde el año 1986. 1986. Todo lo que estamos viviendo ya fue anunciado y profetizado. No es un secreto. Si usted no sabe qué se dijo, hable con Yeru, ella le comparte el libro con mucho gusto. Ahí está toda la recopilación. Eso sí, lea y entienda lo que estamos viviendo, pero también entienda lo que falta la parte más difícil y complicada. Quisiera decirte, iglesia, que mañana todo será color de rosa, de mil maravillas. Vienen tiempos muy difíciles. El hecho de congregarnos hoy es un milagro. Hay muchas iglesias que hoy no se están congregando. Me dijeron, pastor, pero y en estado de conmoción uno se puede reunir. Mire, yo no sé, pero yo me voy a reunir igual. Muchas iglesias hoy no abrieron sus puertas por eso. Por eso nos estamos preparando. Por eso tenemos matutino de oración, ¿cuándo? Todos los días. A las 5:20 de la mañana. Martes nos vemos a las 8:45 de la noche. Y el jueves cada quien en sus sectores. Nos estamos preparando. Repito, quisiera decirles que todo va a estar bien de aquí a mañana. Pero todavía viene lo más fuerte, lo más difícil. Pero hay un remanente fiel que Dios prometió cuidar y proteger. Tu familia está en las manos de Dios. Pero no puedes depender de una espiritualidad de crisis ni espiritualidad prestada. Tienes que tomar decisiones hoy. No cuando escuches el grito y el llanto. Escuche, en Éxodo, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y dice la Escritura que Dios le dio instrucciones a Moisés para que manchara con sangre un cordero los dinteles de las puertas. Y que cuando el ángel de la muerte pasara por allí, pasaría de largo y no entraría en esa casa. Pero en medio de todo lo que ellos estaban viviendo, el cuidado y la protección de Dios, ellos podían escuchar a su alrededor el grito y el gemido de las familias que perdieron gente a su alrededor. Qué desgarrante esa escena, qué angustiante podría ser escuchar el grito y el gemido de otros y decir, ya no puedo hacer nada, porque hay un tiempo para todo. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Tú tienes la oportunidad y dale gracias a Dios por esa oportunidad de ponerte a cuentas con Él y decir, Señor, yo no quiero desperdiciar esta oportunidad. Pero también transmite este mensaje a las personas que están a tu alrededor. Ahí se grabó, creo que lo vamos a subir a través de YouTube para que usted también lo pueda compartir. Pero necesitamos a una Venezuela que se arrepienta delante de la presencia de Dios. Que ponga su mirada en Dios, que quebrante todo ídolo que pueda haber en su mente y en su corazón. Y entender que esto cambia cuando hay un verdadero arrepentimiento de corazón. Hay que ponernos a cuentas con Dios. Dios va a cuidar de su remanente, pero Dios es un Dios justo y santo. Y Él no puede ser burlado.